La icónica máscara de Ghostface. Las escalofriantes llamadas telefónicas. La tensión palpable en cada escena. La angustiosa persecución del gato y el ratón, donde cada sombra parece esconder un peligro inminente. La película Scream aterrorizó al público con su inteligente mezcla de horror y sátira, redefiniendo el género de terror para una nueva generación. Pero bajo la superficie de esta película de terror ficticia, se esconde una inspiración oscura e inquietante. Los crímenes reales de Danny Rolling, el destripador de Gainesville, cuyas acciones dejaron una marca indeleble en la historia criminal. En el verano de 1990, una serie de brutales asesinatos conmocionaron la ciudad universitaria de Gainesville, Florida, dejando a la comunidad en un estado de miedo constante. Las víctimas, todas jóvenes estudiantes, fueron encontradas brutalmente asesinadas en sus apartamentos, y sus muertes estuvieron marcadas por un nivel de violencia que envió ondas de choque a la comunidad y más allá. La brutalidad de los crímenes dejó cicatrices profundas en la ciudad. Los horribles detalles de estos crímenes, cometidos por un vagabundo con un pasado turbulento, servirían más tarde como la escalofriante inspiración para una de las franquicias de terror más icónicas de todos los tiempos. Danny Rolling, con su perturbadora historia, se convirtió en una figura infame. La franquicia Scream, con su comentario autoconsciente sobre el género de terror, se convirtió en un fenómeno cultural, cautivando al público con su mezcla de suspense, gore y humor negro. La película no solo asustó, sino que también hizo reflexionar. Pero el creador de la película, Kevin Williamson, se inspiró directamente en el terror real que se había apoderado de Gainesville unos años antes, transformando el miedo en arte. Las similitudes entre la trama de la película y los asesinatos de la vida real son sorprendentes, mostrando cómo la realidad puede ser tan aterradora como la ficción. El modus operandi del asesino, la selección de jóvenes estudiantes como objetivo y la atmósfera de miedo que impregnaba tanto la ciudad ficticia como la Gainesville real son imposibles de ignorar. La línea entre la realidad y la ficción se difumina. El legado de Danny Rolling, el hombre que se convertiría en sinónimo del apodo de destripador de Gainesville, está para siempre entrelazado con la franquicia Scream. Su nombre y sus crímenes siguen siendo recordados. Sus crímenes, al tiempo que horrorizaron a una nación, también despertaron la imaginación de un joven guionista, dando lugar a la creación de un clásico del terror. La tragedia se convirtió en una fuente de creatividad. Este ensayo profundiza en la escalofriante historia real que hay detrás de Scream, explorando la vida y los crímenes de Danny Rolling y la perdurable fascinación por la intersección entre el crimen real y el terror. La historia de Rolling y su impacto en la cultura popular es un recordatorio de cómo el horror puede surgir de la vida real. Al amanecer de agosto de 1990, una palpable sensación de temor se apoderó de la normalmente tranquila ciudad de Gainesville, Florida. La calma habitual de la ciudad se vio interrumpida por un miedo que se extendía como una sombra. La vibrante ciudad universitaria, hogar de la Universidad de Florida, fue reemplazada por una corriente subterránea de miedo. Los estudiantes, que solían llenar las calles con risas y conversaciones, ahora caminaban con cautela, mirando por encima del hombro. A medida que la noticia de una serie de horribles asesinatos se extendía como la pólvora, la comunidad se sumió en un estado de alerta constante. Las pantallas de televisión y los titulares de los periódicos no hablaban de otra cosa. Las primeras víctimas, Sonia Larson y Christina Powell, fueron encontradas brutalmente asesinadas en su apartamento fuera del campus el 24 de agosto. La escena del crimen era tan espantosa que dejó a los investigadores sin palabras. El salvajismo de la escena del crimen, con sus inquietantes detalles, conmocionó a la comunidad. La brutalidad de los asesinatos era algo que la ciudad nunca había experimentado antes. El asesino no solo había arrebatado vidas, parecía haberse recreado en la brutalidad, dejando una huella imborrable de crueldad que inquietó profundamente incluso a los investigadores más experimentados. Cada detalle de la escena del crimen hablaba de una mente perturbada y sádica. Los detectives, acostumbrados a lidiar con lo peor de la humanidad, se encontraron enfrentando un nivel de maldad que desafiaba la comprensión. La comunidad esperaba con ansiedad respuestas que no llegaban. 2 días después, se descubrió el cuerpo de Krista Hoyt, y su asesinato presentaba escalofriantes similitudes con los anteriores. La ciudad se sumió aún más en el miedo y la incertidumbre. La escalada de violencia y la aparente aleatoriedad de los ataques alimentaron un clima de pánico. Nadie se sentía seguro, y la paranoia se extendía rápidamente. Los estudiantes, normalmente acostumbrados a la libertad y la emoción de la vida universitaria, se encontraron viviendo una pesadilla. Las aulas y los dormitorios se vaciaron rápidamente. El miedo se extendió por todos los rincones de Gainesville
al comprender que un depredador, despiadado y escurridizo, acechaba entre ellos. Cada sombra parecía esconder un peligro potencial. Las calles, antes familiares, ahora parecían amenazantes, y las sombras ocultaban un terror desconocido. La ciudad, que solía ser un refugio de tranquilidad, se había transformado en un lugar de miedo constante. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía la presión sobre las fuerzas del orden. Los oficiales trabajaban incansablemente, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre Gainesville, ansiosos por informar sobre los horribles acontecimientos y la frenética búsqueda del autor. Cada nuevo detalle se convertía en noticia de primera plana. Los asesinatos se convirtieron en noticia nacional, y los escabrosos detalles aparecieron en los periódicos y dominaron los informativos de televisión. La nación entera seguía de cerca cada desarrollo. El país observaba horrorizado cómo se desarrollaba la investigación, cautivado por la brutalidad de los crímenes y el misterio que rodeaba la identidad del asesino. Cada nuevo informe traía consigo una mezcla de esperanza y temor. El miedo que se apoderó de Gainesville era palpable. Las vigilias y reuniones comunitarias se convirtieron en un intento desesperado de encontrar consuelo y seguridad. Los estudiantes, antes ansiosos por abrazar la independencia de la vida universitaria, se encontraron viviendo en un estado de ansiedad constante. Las risas y la camaradería fueron reemplazadas por susurros y miradas nerviosas. Muchos huyeron de la ciudad, buscando refugio con sus familias o en la supuesta seguridad de sus lugares de origen. Los autobuses se llenaron de jóvenes que abandonaban Gainesville en busca de un lugar más seguro. Los que se quedaron vivieron en un perpetuo estado de alerta máxima, mirando por encima del hombro, comprobando 2 veces las cerraduras y evitando estar solos, especialmente al anochecer. La sensación de vulnerabilidad era omnipresente. La antes vibrante vida social de Gainesville se redujo a medida que el miedo confinaba a los estudiantes a sus casas y residencias. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban desiertas y silenciosas, reflejando el estado de ánimo sombrío de la ciudad. La investigación de los asesinatos de Gainesville condujo finalmente a las autoridades hasta Danny Harold Rolling, un vagabundo con un pasado profundamente problemático. Nacido en Shreveport, Luisiana, en 1954, la infancia de Rolling estuvo marcada por el abuso y la negligencia. Su padre, un agente de policía, sometió a su familia a un reino de terror, abusando física y emocionalmente de su esposa e hijos. El joven Danny, testigo de esta violencia, creció en una atmósfera de miedo e inestabilidad, y las semillas de su propia oscuridad se sembraron en el terreno fértil de su traumática infancia. A medida que Rolling crecía, su problemática infancia se manifestaba en una serie de comportamientos cada vez más inquietantes. Mostraba signos de crueldad hacia los animales, una escalofriante señal de alarma que a menudo se relaciona con futuros actos de violencia contra los seres humanos. Sus años de adolescencia estuvieron marcados por encontronazos con la ley, y los delitos menores fueron escalando hasta convertirse en delitos más graves. Para cuando llegó a la edad adulta, Rolling había acumulado un largo historial delictivo, y sus crímenes estaban alimentados por una mezcla volátil de ira, resentimiento y una profunda falta de empatía. El historial delictivo de Rolling pintaba la imagen de un hombre que se adentraba en una espiral de delincuencia y violencia. Iba de un lugar a otro, dejando tras de sí un rastro de leyes rotas y vidas destrozadas. Cumplió condena en prisión por robo y allanamiento de morada, y sus estancias entre rejas no parecieron rehabilitarlo. En cambio, su paso por el sistema penitenciario pareció endurecerlo, alimentando aún más su rabia y consolidando su condición de marginado. Para cuando llegó a Gainesville en el verano de 1990, Danny Rolling era una bomba de relojería, y su pasado era una letanía de señales de alarma que indicaban que era un individuo profundamente perturbado. Se sintió atraído por la ciudad por su universidad, un lugar repleto de jóvenes y vulnerables víctimas potenciales. Impulsado por sus propios deseos retorcidos y alimentado por una rabia que había ido creciendo durante años, Rolling se embarcó en una ola de violencia que aterrorizaría para siempre la ciudad de Gainesville y consolidaría su legado como uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos. La historia de Danny Rolling es un recordatorio sombrío de cómo los traumas de la infancia pueden moldear a una persona y cómo la falta de intervención adecuada puede llevar a consecuencias trágicas y devastadoras. Rolling, con su vida marcada por el dolor y la violencia, dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Ahora cuéntanos, ¿conocías esta historia? ¿Qué te parece que un crimen tan atroz haya inspirado una saga de terror tan popular?
Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Coticazadores de Misterios para más contenido escalofriante. Nos vemos en el próximo video. Si Ghostface no te llama primero.